epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. La charla. La conversación todo el camino. Primera de Juan, capítulo 2. Bueno, el hermano Martín está enfermo, sigan orando por su salud. Dios mediante, si se van recuperando, nos estarán acompañando el fin de semana, pero estaban bastante mal. Vera, ¿tenés novedades? Sí, que Martín estaba con mucho dolor de cabeza, mucho dolor de garganta. Jessy también con dolor de garganta, pero está sin fiebre. Y Santi también. Ajá, ahí está. Pero el problema son ellos ahora. Sí, estaba, bueno, sí, empezó por Santi. Empezó por Santi y después se contagiaron Martín y Jessy también. El tema es que, bueno, por el tema por el embarazo de Jessy hay ciertas medicaciones que no puede tomar, así que mejor que se cuiden, y Martín también estaba bastante adolorido. Así que vamos a hacer hoy un estudio especial. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2. Igual tengo café hoy acá. No, por favor, discúlpenme. Estuve hasta recién en la casa de Pastor Nico. Bueno, aprovecho a modo de testimonio, ya pudieron entonces firmar el contrato. Hoy les llegó la mudanza, ya les descargaron todo. Hubo algún problemita porque alquilaron, el lugar que alquilaron es en planta alta. Entonces, bueno, tienen una heladera bastante grande, de esas que son tipo de 2 puertas, y unos sillones bastante grandes que no pasaban los sillones no pasaban por la puerta, y la escalera no dobla, perdón, la escalera, la heladera no dobla en la esquina. Así que, ¿cómo subirlo? Bueno, los sillones pudimos atarlos y subirlos por el balcón, pero los cables están ahí muy cerca, pasan los cables de la trifásica ahí a 1 metro del balcón. Entonces, bueno, con los sillones más o menos la piloteamos, pero la heladera ya no se podía subir colgando, así que quedó abajo. Pero por lo menos ya tienen el resto de las cosas. El resto de la mudanza ya está todo en su casa. Entonces están en ese proceso de desarmar todo, y bueno, oren por ellos para que se puedan acomodar. Dios mediante, durante estos días ya van a estar acomodándose en su casa. Ahí sobre el camino de cintura, como todo gordito quisiera, abrís la ventana y enfrente mirás Turín. Así que están ahí sobre el camino de cintura. Gracias al Señor, un lugar hermoso, re lindo el departamento, y Dios mediante ya van a estar acomodándose en estos próximos días. Y ya acomodados, entonces los vamos a ver. Van a estar entonces incorporándose a diferentes ministerios, y los van a estar viendo entonces en las reuniones y un poquito más activos en el contexto de la iglesia. Gracias al Señor faltaba esto, que era lo más importante, ya poder mudarse y ya permanecer. Y bueno, Dios mediante también Emma va a estar empezando la escuela, así que bueno, oren por ellos para que puedan terminar de acomodarse. Así que recién estoy llegando. Estábamos ahí a fuerza de a fuerza de 4 personas y con soga levantando los sillones por el balcón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Hoy vamos a hacer algo especial. Como ustedes saben, acostumbramos tanto los jueves como los domingos predicar en series. ¿Sí? Nos gusta hacer algo expositivo para ir versículo por versículo, estudiar bien los textos en su contexto más amplio. Le sacamos el jugo lo más que podemos con la predicación expositiva. Pero como hoy es una pausa de lo que Martín está haciendo de la predicación de Tito, entonces vamos a hacer algo especial. Como es reunión de oración, quise compartirles un poco sobre la oración, la vida de oración del Señor Jesucristo. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces,
hay varias menciones de esa frase. El que dice, en Juan capítulo 2, el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el que dice que permanece en él, el que dice que está en luz, dice en el versículo 9, y lo que el apóstol Juan está queriendo decir es, miren, muchos dicen que conocen a Jesús, muchos dicen que son discípulos del Señor, pero la evidencia está en las vidas. Y una de las evidencias de una persona que verdaderamente conoce a Jesús es que permanece en Él y anda como Él anduvo. Y hoy quiero enfocarme en una de las cosas en las que el Señor Jesucristo anduvo en su vida y ministerio terrenal. El Señor Jesucristo tuvo una vida de oración ejemplar. Y quiero que tomemos ejemplo de la vida de oración del Señor Jesucristo. Saben, uno de mis autores, uno de mis escritores favoritos, se llama Oswald Sanders. Él dijo esta frase: si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. Si quieres humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. ¿Qué tanto orás? Tengo que agachar la cabeza y decir que no lo suficiente, ¿verdad? No como debería. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzaríamos si tuviéramos que responder públicamente a esa pregunta? Porque si somos sinceros en responderla, yo creo que en muchos casos refleja la pobreza espiritual de nuestras vidas. ¿Por qué no oramos como deberíamos? Otra frase también sobre la oración, esta vez de Spurgeon. Spurgeon dijo: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y no sé si lo dijo Spurgeon, pero también alguien lo dijo. Traté de rastrear quién lo dijo, pero no sé, se volvió popular, que ninguna iglesia es más grande a la vez. Así como ningún hombre es más grande que su vida de oración, ninguna iglesia es más grande que su reunión de oración. Vamos a meditar en eso. Imitar al Señor Jesucristo, como dice acá. Andar como Él anduvo en el área de la oración. Pablo a los Efesios, en Efesios 5.1, les dice también: sed imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Y la verdad es que nuestros hijos imitan lo que ven en nosotros. Y si nosotros nos ponemos a estudiar en la vida del Señor Jesucristo, algo que se repite constantemente es cuadros donde el Señor Jesucristo se pone a orar en diferentes circunstancias. Cristo tenía una vida muy activa de oración. Ahora, y miren esto, hermanos, Él era Dios, pero mostró constante dependencia del Padre Celestial en oración, porque también era 100% hombre en su humanidad. Y hay un evangelio de los cuatro. Cada uno de los cuatro evangelios refleja un aspecto de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Hay uno de los cuatro que lo refleja en su humanidad o en su carácter humano. ¿Cuál de los cuatro es? El evangelio de Lucas. Es precisamente Lucas el que menciona, Lucas en su propósito de escribir el evangelio. Recuerda que ya estudiamos el evangelio de Juan, y Juan constantemente hace hincapié en la deidad del Señor Jesucristo. Bueno, cuando estudias el evangelio de Lucas, Lucas hace mucho hincapié en la humanidad del Señor Jesucristo, en su parte humana, y es precisamente Lucas el que menciona muchas más instancias de oración de la vida del Señor Jesucristo que cualquier otro de los evangelios. Y si el Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, también 100% humano, ¿no? Tuvo una vida activa de oración, hermanos, ¿cuánto nosotros que somos débiles humanos necesitamos tener buenos tiempos de oración? Oración en cantidad y en calidad. Con el tema de la oración tampoco sirve la excusa de, bueno, no oro mucho, pero sí tengo oraciones de calidad, pero no de cantidad. Pero la cantidad también es importante.
Vamos al libro de Lucas, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a estar ahí viendo en el Evangelio de Lucas algunas de las instancias, algunas de las oraciones en la vida del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3. Hoy no van a tener los versículos en pantalla, así que les pido que me acompañen en sus Biblias. Así les voy a ir dando las citas y busquen. Hoy ejerciten los dedos. No hay versículos en pantalla. Lucas 3, la primera oración registrada del Señor Jesucristo. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Saben esta oración? Lucas no es el único que narra el bautismo del Señor Jesucristo, pero sí es el único que captó ese momento y dijo: en el momento de su bautismo Jesús oró. Y esa es la primera oración registrada en la vida del Señor Jesucristo. Lucas, de hecho, es el único que narra la primera y la última oración del Señor Jesucristo. La primera es esta, que es precisamente, y muy significativo, comenzando su ministerio público. Comenzó su ministerio público con un tiempo de oración y terminó su vida, o por lo menos su ministerio público, en oración. Y él estaba allí siendo bautizado e hizo una oración. Y saben, no dice exactamente qué oró, pero dice que en ese momento oró. Y en respuesta a esa oración, sí nos dice cuál fue la respuesta. No sabemos cuál fue la oración, pero sí cuál es la respuesta. El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo estoy seguro que la gente ahí es muy probable que no entendía la importancia de lo que estaba viendo. En ese momento la gente estaba viendo una manifestación de la Trinidad. No creo que muchos de ellos hayan sido conscientes de eso. Una voz del cielo era la voz del Padre, el Hijo sumergiéndose en las aguas y el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Amén. La Trinidad manifestada en un mismo cuadro. Y el Padre respondiendo a la oración del Señor Jesucristo con gozo, con palabras que si pudiéramos parafrasear sería como un hijo: te amo, me complace tu vida, en ti tengo complacencia, me da placer ver lo que vos hacés. Y hermanos, ¿qué más quisiéramos que el Señor dijera esas palabras de nosotros? Me da placer ver la vida de mi hijo, pone tu nombre. Me complace tu vida. Te fortalezco para la tarea que tenés por delante. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal, como paloma, empoderando, por así decirlo, al Señor Jesucristo para comenzar ahora sí, con poder del Espíritu Santo, su ministerio público. Así comenzó. No hizo nada, no hizo ningún tipo de... No digo que estuvo inactivo durante toda su vida anterior. Sí, tenemos eventos narrados de la infancia del Señor Jesucristo, pero cuando Él comenzó su ministerio público, lo primero que hizo fue bautizarse, obedecer, pasar por las aguas del bautismo, recibir poder del Espíritu Santo y ahora sí, con la guía del Espíritu Santo, hacer la voluntad del Padre. Hay un cuadro de este bautismo y del Espíritu Santo. No lo vamos a estudiar por razones de tiempo, pero se encuentra en Levítico capítulo 2 y es un cuadro de Jesús como el pan de vida. En Levítico 2 se nos cuenta
cómo se preparaban esas tortas que eran presentadas como ofrenda en sacrificio al Señor. Y dice que esas tortas deberían ser hechas con harina fina. Y hay un cuadro de Cristo acá, hablando de la pureza. Y dice que era con harina fina y amasadas con aceite, hablando de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí tenés un cuadro del Señor Jesucristo. El aceite, la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendiendo sobre él, llenándolo de poder, guiándolo, dándole la guía del Padre, la aprobación y el poder del Padre para cumplir su voluntad. Y de hecho en el Antiguo Testamento, cuando un rey comenzaba su reinado, o aún un sacerdote, un profeta, su ministerio público, eran ungidos con aceite. Y era una confirmación pública de su ministerio. Y aquí Dios, el Padre, está confirmando el ministerio del Señor Jesucristo con una señal visible para todos, ¿no? El Espíritu Santo descendiendo sobre él y la voz audible: te amo, hijo, me complace lo que estás haciendo. ¿Qué hay de aprendizaje para mi vida en esto? Bueno, en primer lugar, el Señor inició, vuelvo a esto, el Señor inició su ministerio público orando. Orando. Lo primero que hizo antes de ir al servicio fue orar. Fue tener comunión con el Padre. Una vida llena de frutos que glorifican a Dios, hermanos, tiene que empezar con oración. Empezar y terminar. Así fue el ministerio público del Señor. Y esto es una señal de dependencia del Padre. Si lo primero que hago es decirle: Señor, acá estoy para servirte y quiero hacerlo según tu voluntad, quiero hacerlo como vos me decís, quiero hacerlo a tu manera. Señor, ayúdame, guíame, dame fuerzas, mostrame cómo. Y aún dame poder, porque a veces sabemos el cómo. A veces, como ya llevamos años sirviendo al Señor, sabemos los cómo hacer el ministerio de memoria. Tenemos técnicas que funcionan y todo eso, pero si no hay poder del Espíritu Santo acompañando nuestros ministerios, hermanos, es en vano. Si el Señor no está obrando con poder a través de lo que hacemos, es en vano. Y ese poder del Espíritu Santo se obtiene a través de la oración. Señor, guíame, Señor, capacitame, Señor, dame poder, Señor, bendecí esto que voy a hacer para vos. Arrancar y terminar con una oración. Arrancar y terminar toda obra para el Señor con una oración. Arrancás tu día en la mañana temprano con una oración. Arrancás tus tareas en el trabajo con una oración. Antes de ir a los estudios, con una oración. Cada ministerio, cada obra que vayas a hacer para el Señor, arrancá con una oración. Cada reunión de la iglesia la arrancamos con una oración. Arrancamos y terminamos con oración. Toda nuestra vida, hermanos, tiene que depender de Dios en oración. ¿Amén? Miren lo que dice el Salmo 55. No pierdan Lucas, porque vamos a estar ahí yendo y viniendo por Lucas, pero acompáñenme al Salmo 55. Si Salmo 55, comienzo y termino en oración. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y es interesante que arranca por la tarde, porque para el judío el día comienza a lo que sería las 6 de la tarde para nosotros, la caída del sol, la hora primera para ellos, ¿no? Y entonces, cuando dice tarde y mañana y a mediodía, para el judío es: arranco el día, transcurro el día y termino el día orando y clamando al Señor.
y el Señor me escucha en todo momento. Amén. Clamo al Señor todo el día y Él me escucha en todo momento. Escuchen estas palabras de Spurgeon sobre la oración. Él dijo: no veas a nadie hasta que no hayas estado en la presencia de Dios. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo. No salgas al trabajo hasta que no hayas ceñido tus lomos con el cinturón de la devoción, para que tu obra te salga bien. No comiences la carrera hasta que no hayas apartado todo peso mediante la oración. De otra forma perderás la competencia. Y hermanos, donde se ora, donde una obra hecha para el Señor comienza con oración, Dios abre el cielo y responde. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 4. Hemos perdido la costumbre de ir y venir por la Biblia, por la pantalla, ¿no? Hechos 4. Hechos 4:23. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, una oración congregacional, toda la iglesia orando en un mismo sentir: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es tremendo. Es increíble lo que pasó. Es tremendo lo que Dios hizo en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia que oraba, que se juntaba y oraba, que elevaban oraciones unánimes al Señor, que dependían del Señor en oración. Y hermanos, yo no quiero que realmente que esta experiencia se quede solamente en las Escrituras. Y leer que alguna vez pasó en Jerusalén, que en alguna iglesia en su momento. Esto, hermano, puede pasar en medio nuestro. No estoy esperando un temblor. Espero que no. No estoy esperando el temblor, pero sí el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Sí el Espíritu Santo dando poder y convicción y denuedo a cada uno de nosotros para salir y predicar el Evangelio. Pero eso viene después de la oración. Eso viene después de la oración. No lo esperemos si primero no nos humillamos en oración y le decimos: Señor, acá estamos, un grupo de débiles personas que te aman y que quieren compartir tu mensaje. Señor, danos poder de tu Espíritu Santo. Danos de nuevo para predicar tu palabra. Hace la obra en los corazones que van a escuchar, y así el mensaje del Evangelio va a correr, no por obra nuestra, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero la oración antecede a eso, ¿se dan cuenta? Las reuniones, esta reunión, hermano, la reunión del jueves es tan importante. Y yo sé que hay muchas actividades que quizá pueden estorbar el llegar, pero realmente el sentir de mi corazón es que no se termine caracterizando por ser unos poquitos y cada vez menos, sino que entendamos que una iglesia que ora unánime puede llegar a ser llena del Espíritu Santo y de denuedo para predicar la palabra.
Vuelvan a Lucas, por favor, pero esta vez al capítulo 5. Poder de Dios y del Espíritu Santo para obrar comienza con oración. Así comenzó el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús oraba, y recién les hablé de oración congregacional, pero Jesús oraba a solas. Ahora les voy a hablar quiero hablar de tu vida de oración. Ahora sí, no pienses en la iglesia ni en el que está al lado tuyo, pensá en vos mismo. Lucas 5. Pero su fama se extendía más y más. 5:15. 5:15 y 16 vamos a leer. Pero su fama se extendía. Estoy acostumbrado a decir el capítulo porque lo tienen, porque después lo leen acá. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? Y oraba. Dice que su fama se extendía más y más. Digamos que el ministerio del Señor Jesucristo iba cobrando popularidad porque quizás no todos creían en Él como el Mesías, no todos llegaban a entender que Él era el Mesías prometido desde años atrás. Pero ¿quién no tenía un enfermo que quería ser sanado por el Señor Jesucristo? Y Él no se negaba a sanar a la gente, sanaba a todos los que le traían. Y luego arrancó con su bautismo, oró, recibió poder del Espíritu Santo. Luego de eso fue tentado por 40 días en el desierto. Salió victorioso también de la tentación en el desierto. En capítulo 4 del libro de Lucas, en el versículo 14, dice que Jesús volvió del desierto. ¿Cómo volvió? Miren lo que dice la primera frase. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, ya no vino a hacer las cosas humanamente, sino ya con poder de lo alto. Vuelve con poder y comienza, con ese poder del Espíritu, comienza a hacer milagros. Tanto que aún, podríamos decir, los teólogos del momento, o los estudiosos de las Escrituras del momento, venían a escucharlo. Miren lo que dice en el versículo 17, en 5:17. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, de todo el territorio de Israel habían venido para escucharle. Tanto se había extendido la fama del Señor Jesucristo. Y lo interesante de todo esto es que ya obrando el Espíritu Santo en él, haciendo obras poderosas, y eso, hermanos, tenemos que entender lo que muchas veces vemos al Espíritu Santo obrando a través de nuestra iglesia o aún de nuestros ministerios, y vemos que el Señor nos bendice y nos acompaña y nos prospera y prospera lo que hacemos para Él. Nuestras obras son prosperadas por su mano. Y el Señor Jesucristo, podríamos decir, en este momento estaba en un punto de fama, porque dice su fama se extendía más y más, y en esos momentos no se le subieron los humos de orgullo diciendo qué grandes obras y poder que tengo, sino que lo que hacía es, dice en el versículo 16, más él. Y es interesante que empiece con un más, porque sería un equivalente a un pero. No se le subía la fama a la cabeza, no se dormía en los laureles de su éxito ministerial. No decía, bueno, ya tengo todo resuelto, ya mi ministerio es próspero, estoy creciendo. Él entendía que así todo necesitaba apartarse a lugares desiertos y orar. Porque tenemos esa tendencia de que cuando las cosas nos van bien no oramos, ¿verdad? Oramos cuando nos aprieta el zapato. Cuando las cosas nos están yendo bien, porque el Señor así lo permite, tenemos que apartarnos y orar y seguir dependiendo del Señor. Buscaba tiempos
y lugares a solas para orar. Y las consecuencias de esas oraciones a solas eran más poder del Espíritu Santo. De hecho, en el versículo 17 dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. En los momentos de mayor actividad ministerial, el Señor no utilizaba, bueno, tengo tantas cosas que hacer, tanta gente viene a mí, mirá, viajan de Galilea, de Jerusalén, vienen del norte y del sur de Israel, de todos lados, y no puedo abandonar a la gente. No, el Señor Jesucristo entendía, necesito parar y orar. Necesito parar y orar. Necesito fortalecerme en un tiempo a solas con el Padre. Anotemos eso, hermanos. Anota eso, por favor, para tu vida. De hecho, ¿cuántas veces llegamos al borde del agotamiento, ¿no? Por hacer tantas cosas. Y nos terminamos cansando y abandonando nuestros ministerios. Y vamos a procurar, hermanos, con celo de que nunca los ministerios sean una causa por la cual vamos a terminar abandonando a la familia. Es mejor que pares tu ministerio y vayas y pases tiempo con tu familia. Pero cuando vemos que todo va bien y que todo marcha y le metemos tiempo y trabajo y ganas y nos cansamos, llegamos al agotamiento, ¿no? Y terminamos en frustración y en colapso. Y muchas veces se debe a la falta de ese tiempo a solas, donde voy y recargo las pilas en la fuente que es el Señor Jesucristo, ¿no? Que es el Padre, perdón, en oración. Entonces, el mucho trabajo no tiene que ser un motivo, o las ocupaciones de la vida no tienen que ser un motivo para renunciar a la oración, hermanos. Más bien tiene que ser todo lo contrario. Tengo tantas cosas que hacer que necesito apartarme a orar. De hecho, Martín Lutero dijo, escuchen lo que dijo Lutero: trabajo de sol a sol. En verdad tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas de mi día en oración. Ese tiempo a solas, hermanos, no lo reemplaza nada. No hay con qué reemplazarlo. Es un tiempo entre vos y el Señor que lo podés disfrutar. Elegí un lugar. Elegite un lugar y una hora del día en que puedas orar sin ser estorbado. Cada uno sabe lo que es su actividad cotidiana, ¿no? Cómo es Tenemos diferentes dinámicas familiares. Con Nati, por ejemplo, nuestro tiempo generalmente a solas con el Señor es cuando los chicos están en la escuela. Cuando vuelven se complica un poco. Pero quizá aprovechamos ese tiempo de quietud para la comunión con el Señor, para los estudios, ¿no? Para preparar las enseñanzas de la iglesia. Ahora, vos sabés cómo es tu día, cómo es tu dinámica familiar, cómo son tus horarios. Los momentos del Señor Jesucristo, si vas leyendo a través del libro de Lucas, te dice que muy temprano de mañana se apartaba para orar. ¿Y sabes qué más dice? Cuando aún era muy de noche, dice Lucas, se apartaba para orar. Primero se apartaba. Voy a buscar el poder del Padre en oración para arrancar el día. Termino el día también en oración con el Padre. No voy a ser dogmático con esto, pero la Biblia parece coincidir con que la madrugada es un buen momento de quietud para la oración, ¿no? Sigan marcando Lucas y acompáñenme a Salmo 5.
Salmo 5. Muchas veces uno no sé si te pasa, pero a veces uno se desvela a ciertas horas de la madrugada y no te podés volver a dormir. Dale gracias, no te enojes, mejor dale gracias al Señor porque es un lindo tiempo para estar en comunión con Él. Mientras estás ahí tratando de volver a conciliar el sueño, aprovechá para hablar con el Señor. Ese momento, ese momento es silencio, están todos en casa durmiendo, no pasan tantos autos por la calle. Y miren que hay que vivir sobre la Colorada, ¿eh? No hay momento del día en que haya silencio en esta calle, pero quizá en la madrugada es un poco más calmado. Lucas capítulo 5, Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Comenzando el día temprano, descansando en el Señor. Y en este caso, el salmista derramando un gemir, dice, derramando una tristeza, una carga de su corazón. Voy a arrancar este día dejándole la carga al Señor, no la voy a cargar durante la jornada. Salmo 63. Salmo 63. Este lo cantamos. Salmo 63, 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada te buscaré. Sea por un desvelo sin intención, o que intencionalmente pongas el despertador más temprano y arranques el día con oración. Pero qué buena oportunidad es la madrugada para tomar poder del Señor y arrancar, amén, y arrancar el día. Salmo 119. Hace cuánto que no íbamos y veníamos por la Biblia. Salmo 119. Ruido de hojas. Ajá. Salmo 119, versículo 147. Me anticipé al alba y clamé. Antes que salga el sol, antes de que amanezca. Me anticipé al alba y clamé. Esperé en tu palabra también. Tiempo de comunión no solo en clamor, en oración, sino también en la meditación de las Escrituras. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y yo creo que ese sí era intencional. Yo creo que el salmista intencionalmente no se había desvelado justo ese día y escribió el salmo. Realmente acostumbraba sacrificar tiempo de su sueño para pasarlo con el Señor. E insisto, hermano, no quiero hacer de esto una ley, porque sé que hay personas que por trabajo o por salud no pueden durante la noche. Hay algunos que trabajan en la noche o en la madrugada o necesitan cierto descanso por una condición de salud y verdaderamente no pueden usar esa hora de la mañana. Lo que quiero decirles, hermanos, que lo importante es que se pueda tener un tiempo a solas con el Señor, un tiempo de intimidad con el Señor. ¿Entienden? Hay una mamá, a ver si mi esposa me ayuda a recordar quién era, que
se metía debajo de la frazada y oraba. Sí. Ay, ¿quién era? Sí. ¿Cómo? Ay, no, se me fue, bueno. El testimonio, sí, el testimonio de una mamá que tenía muchos niños, 10 o 12, ¿no? No tenía, imagínense, con esa cantidad de hijos, qué tiempo de soledad y de quietud puede encontrar una mujer. Ella acostumbraba a meterse debajo de una manta. Y los chicos sabían que cuando mamá estaba debajo de la manta, se tapaba. Cuando mamá estaba debajo de la manta no la tenían que molestar porque estaba orando. Era su tiempo a solas, ¿entienden? Era su tiempo de quietud. Tenemos que encontrarlo en algún momento del día, hermanos. Si esa mujer lo pudo encontrar, ¿cuál es tu momento a solas? ¿Cuál es tu momento de quietud? ¿O en qué momento del día podrías decir, esto es para estar a solas con el Señor? Y yo sé que a veces la disciplina de levantarse temprano no es tan fácil como la de acostarse temprano. Antes, cuando no existía la electricidad, no había internet, no había televisión, y la gente se iba a dormir cuando caía el sol, ¿no? Y se levantaban apenas amanecía o aún antes del amanecer, porque ya habían descansado lo suficiente. Y si somos sinceros, la clave para levantarse temprano es determinarse a acostarse temprano, ¿no? Bueno, requiere disciplina. Mi esposa va a enseñar sobre la disciplina el día sábado a las hermanas, una palabra griega que se llama sofrón, que se dice sofrón, es dominio propio. Cualquier cosa la grabamos y después compartimos la enseñanza. Pero ese tiempo a solas tiene que ser entre vos y el Señor. No lo convirtamos en una demostración de piedad para que nos vean, tiempo de devoción. No, que no te vea nadie. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, a puertas cerradas, en secreto. Nos criamos con mi esposa en una iglesia que hace una reunión, hace una conferencia prácticamente internacional de jóvenes de las iglesias bautistas todos los años en julio. Y era muy común levantarse y ver esas demostraciones de piedad de algunos jóvenes que querían mostrarse espirituales muy temprano en la mañana, allí teniendo su tiempo con el Señor en público. Tratá de evitar esas cosas. Es a puertas cerradas, es en secreto. Conseguite tu cuarto de guerra. ¿Cuántos vieron la película Cuarto de Guerra? Véanla, se la recomiendo. Ay, no les puedo contar de qué se trata, los que no la vieron, se la voy a spoilear. Bueno, si es una mujer que se metía al armario a orar por su matrimonio y por su familia. Eso es todo lo que voy a decir para animarlos a verla. Cuarto de Guerra se llama la película. Conseguite tu propio cuarto de guerra, tu lugar a solas. ¿Saben a dónde iba el Señor Jesucristo para orar a solas? Ajá, al monte de los Olivos. Volviendo a Lucas, en capítulo 21. Ya con esto terminamos. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Versículo 37. Y enseñaba de día en el templo,
Y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué te pensás que hacía en el monte durante la noche? Capítulo 22, versículo 39. 22, 39. Y saliendo se fue como solía, ¿sí? Era costumbre, al monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como de distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y viste que dice, es lo que solía hacer. Acostumbraba a apartarse para irse a orar. Y saben, hermanos, que el judío promedio no tenía un dormitorio para cada miembro de la familia. Todos dormían juntos en un mismo lugar. Para Jesús el cuarto de guerra, por así llamarlo, su lugar a solas con el Señor era el Monte de los Olivos, mayormente, ¿no? Cuando estaba en la zona, cuando andaba por Jerusalén. Y para vos puede ser, no sé, el patio de tu casa, tu dormitorio si podés, si hay mucho ruido, puede ser el banco de la plaza que está ahí cerca de tu casa. Te vas y te sentás en el banco de la plaza y orás, o te metes al baño, no sé. La idea no es que busques comodidad, de hecho, ¿no? Porque si buscas comodidad a veces te terminas durmiendo. No importa si tu cuarto de guerra es incómodo, mejor si es incómodo. Lo importante es que sea íntimo, ¿entendés? Para orar en voz baja y para llorar si tenés que llorar en la presencia del Señor, sin hacer un espectáculo público. Que sea íntimo. Y que si tenés que derramarle lágrimas al Señor, derramarle lágrimas al Señor en oración. Pero buscate tu lugar a solas, tu tiempo y lugar a solas. Y bueno, y hermanos, hay mucho más sobre la vida de oración de Jesús. Quisiera seguir. Quizá le pido el jueves que viene a Martín. Le extiendo la licencia médica a Martín para el jueves que viene y hacemos una segunda parte de este estudio, pero estas cositas que vimos, les pido que se vayan reflexionando en esto, que dependamos del Señor en primer lugar, de tal manera que todo lo que hagamos comencemos y terminemos en oración. ¿Cuál es el resultado? Poder del Espíritu Santo, guía del Espíritu Santo. Como iglesia, cuando oramos, ahora vamos a tener nuestro tiempo de oración, conseguimos el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Ese poder, ese empoderamiento está antecedido por la oración. ¿Antecedido? Precedido, ¿qué? Y tu tiempo a solas, hermano. Tu tiempo a solas. No lo cambies por nada. ¿No lo tenés? Búscalo. ¿Son revoltosos tus hijos? Metete abajo de una frazada. Se te van a meter abajo de la frazada. Amordazá a tu hijo. No lo hagas, no hagas eso, pero... O tal vez sí. Busca tu tiempo a solas. Tarde o temprano se tiene que dormir. Por inquieto que sea, tarde o temprano se va a dormir. Bueno, aprovecha ese tiempo y hacelo de tu tiempo a solas con el Señor. Pero miren, hermanos, en serio, lo que quiero proponerles en esta tarde es que busquen un tiempo a solas con el Señor, busquen su tiempo de intimidad y lo disfruten. Y recarguen pilas. Cobren fuerza, tomen fuerza de quien es la fuente de fuerzas, que es el Padre. Reciban el poder y la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Y aprovechemos ahora este tiempo juntos como iglesia
para pedir poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Amén. Ahí. Vamos a orar. Entonces, oramos por la familia Noguera. Ya los mencionamos. ¿Hay algún otro enfermo que les conste? Que sepan. Recuerden, por favor, no dejen de orar por Ana, la esposa del pastor José Luis Rojas. Sigue con sus problemas, que ahora, según dicen, no son ataques de epilepsia. Le dijo el médico que no son ataques de epilepsia, que es por otra cosa que está convulsionando. Pero tiene que hacerse estudios bastante costosos. En una primera instancia tiene que hacer un estudio que sale 900.000 pesos para arrancar. Ese es el primero, y después otros más. Así que oren por ellos. Sigan orando por Ruth Monzón. Sí. Claro, ¿entendieron cómo es? Le van a quitar el medicamento de la epilepsia